Buenas, nosotros somos el grupo número 4 de la materia robótica industrial impartida por Grey Guzmán. A nosotros nos tocó hacer un robot antropomórfico de 3 grados de libertad, un cuarto grado de libertad en la muñeca, y el equipo está conformado por Wilber Alcántara, Gabriel Rodríguez y Daniel Vázquez. El objetivo fue armar una pirámide empleando bloques de diferentes colores y también con la capacidad de, a través de inputs del usuario, definir distintos colores en diferentes puntos de la pirámide. Las tareas previas que se debe hacer son mapear las posiciones del área de trabajo, B, identificar los colores de los bloques en la matriz en su posición inicial. Ahora veremos lo relativo al diseño mecánico del robot. En esta slide vemos el diseño conceptual, donde vemos tres imágenes de diferentes etapas del robot. Inicialmente teníamos definido la cadera, hombro, codo. Luego fuimos agregando detalles del gripper. Esta fue la idea original antes de pasar a las pruebas y a la fabricación. Luego de fabricado, entonces, haciendo pruebas de nuestra tarea, llegamos hasta la última imagen donde se ve ya el gripper definitivo. Se ven unos separadores que fueron necesarios para mantener la estabilidad de nuestra operación. En este slide ahora tenemos el diseño preliminar. Este modelo que ven aquí en las imágenes fue lo que probamos inicialmente en las primeras pruebas. Y ahí tienen los separadores que les comenté. El gripper estaba terminado en su forma final, igual los eslabones de todo el brazo, de todo el robot. Se pueden apreciar las diferentes partes mecánicas, dígase chumacera, poleas, el lazy Susan en la base. Mostramos el diseño final. Aquí podemos apreciar ya el robot en su forma final, donde fueron realizados varios cambios en el diseño hasta llegar a este. Varias pruebas, varios refuerzos a nuestro diseño para garantizar la estabilidad, la operación. Y aquí mostramos también cómo se utilizó una base para formar una especie de matriz donde los cubos pudieran estar en una misma posición, fijos, para así garantizar exactitud de nuestra tarea final, que es formar la pirámide. Aquí se aprecia donde hay 4 cubos de distintos colores, organizados en una matriz de 5x2, donde el robot se desplaza para el escaneo con facilidad de estos cubos, para escanear el color. Y finalmente se desplaza, como se ve en la segunda imagen, unos 90 grados, para entonces empezar a formar la pirámide. Aquí se ve el brazo en distintas posiciones. Y también detalles importantes para mencionar en el diseño final son unas rejillas para ventilación de nuestro robot, unas tapas para garantizar seguridad de los componentes eléctricos y electrónicos que sirven para el control de este robot. De igual forma se aprecian los motores, todos los componentes en el segundo slide, y la tapa transparentada con transparencia permite ver los componentes electrónicos de manera interna. El esquema de conexión para controlar el robot y hacer la transmisión de electrónica de potencia, electrónica digital, se utilizó un convertidor de una fuente de voltaje de 12 voltios, 15 amperes, como medio principal para energizar los motores. Se utilizó como controlador principal un Arduino Mega, que tiene como controlador un Atmega 2560. Se utilizaron 3 limit switches, que eran lo que nos decían el final de carrera de las articulaciones. Se utilizó un sensor de color. Podemos ver cómo a través de la CNC Shield se hicieron la reconexión de lo hombro, antebrazo y codo. Y también podemos ver las conexiones de la muñeca y el grip. En el diagrama eléctrico ya podemos ver de forma más detallada los módulos de control, en el cual tenemos el módulo de control, que sería por un controlador, el módulo de potencia, con sus respectivas protecciones, el módulo de donde se especifican las conexiones de los drivers, y el módulo de los sensores y actuadores. En el módulo del controlador especificamos todos los pines de salida y entrada por un nombre para nosotros poder programar de manera eficiente. También tiene su pequeña protección
USB, un USB isolator. En el diagrama eléctrico de potencia se utilizaron elementos de potencia para poder disipar y proteger nuestro circuito principal. En los módulos de actuadores tenemos los NEMA 17, las configuraciones de dónde van las conexiones de los imanes internos y bueno, y las conexiones de los servos con sus fusibles correspondientes. Ya en las ecuaciones de cinemática, lo que nosotros utilizamos fue, en primer lugar, utilizamos las ecuaciones trigonométricas, en las cuales definimos dos vistas, una de lado y otra desde arriba, y se definieron ejes, y a través de esos ejes se utilizaron la cinemática directa y cinemática inversa trigonométrica, como podemos ver. Ya luego en la cinemática directa e inversa la corroboramos a través de MATLAB, haciendo una comprobación con la librería de Peter Cork. Procediendo con la etapa de ensamblaje, la primera etapa consistió en armar el esqueleto de la caja utilizando perfiles de extrusión. Luego de completar el armado, procedimos a nivelar la base sobre la que se colocará el robot, tal y como se muestra en la primera imagen. Posteriormente, se realizó el armado de las diferentes partes del esqueleto del robot. En las imágenes se observan el antebrazo y el hombro respectivamente. Luego, se colocaron los elementos del gripper, su sistema de engranajes y los dedos, junto con el servomotor que se encarga de realizar la articulación. Finalmente, se ensamblaron el brazo y el gripper, completando la cadena cinemática. En la imagen final se observa el montaje del robot sobre la base, a la cual se le colocaron tapas y una base de metal. El sistema robótico cobra vida mediante la integración del programa de desarrollo en la suite de Arduino, en conjunto con la interfaz de usuario desarrollada mediante la herramienta de MATLAB. Estas interfaces se interconectan mediante comunicación serial. El código del Arduino fue diseñado para realizar diferentes tareas según los comandos que sean enviados mediante la interfaz de usuario. En la interfaz de usuario tenemos los siguientes elementos. En primer lugar, tenemos la ventana de configuración de parámetros de comunicación. En el primer apartado tenemos un listado de placas de desarrollo de Arduino. La interfaz utiliza el nombre de la placa seleccionada para identificar si el dispositivo conectado es capaz de responder a este llamado. Es decir, la interfaz utiliza como mensaje de inicialización el nombre de la placa seleccionada. El segundo apartado corresponde a la lista de puertos seriales disponibles. Debajo de esta casilla encontramos un botón de Update para actualizar la lista de puertos disponibles, según sea requerido. Finalmente, la casilla del baud rate corresponde a la velocidad de comunicación establecida. Actualmente, la velocidad de datos es de 9600. Continuando con la ventana inferior, encontramos la herramienta para enviar posiciones específicas dentro del espacio de trabajo del robot. Al colocar coordenadas X, Y y Z, la interfaz de MATLAB se encarga de realizar los cálculos de la cinemática inversa para obtener los ángulos correspondientes a cada articulación. Estos ángulos son enviados al Arduino, quien se encarga de controlar el movimiento de los motores. En la ventana superior derecha se halla la herramienta para definir la posición de los bloques en la estructura de la pirámide. La ventana inferior derecha permite realizar el censado de los bloques de colores en la matriz de posición inicial. Pasando a la demostración del funcionamiento de interfaz, una vez seleccionados los parámetros de la comunicación, se inicia el intento de comunicación. En la parte inferior izquierda de la interfaz encontramos un indicador de estado, el cual utiliza mensajes para mostrar el estatus actual. Otro apartado de la ventana principal es la pestaña del estatus, en la cual se imprimen los informes de estado del sistema a medida que se realizan las diferentes tareas. Para realizar la tarea del armado de la pirámide, el primer paso consiste en censar para evitar sobrecargar el sistema con comandos adicionales. La interfaz de usuario se mantiene bloqueada hasta que el Arduino informe sobre la finalización de la tarea. En este video se observa el proceso de censado,
en el cual el robot recorre todas las posiciones de la matriz de bloques inicial. Completar el proceso de sensado, el Arduino le informa a los sensores detectados por el sensor. Esto se muestra en la ventana inferior derecha. Al finalizar el proceso anterior, la interfaz desbloquea las entradas de usuario para seleccionar la posición de los bloques. En la ventana de selección de posición encontramos los colores rojo, verde, azul y blanco. El color negro se habilita luego de utilizar alguno de los colores disponibles. Al enviar la posición vuelve a bloquearse y el Arduino inicia el proceso de armado de la pirámide. Luego de la interfaz vuelve a estar disponible a la espera de nuevas tareas. De esta forma concluimos el proyecto de robótica industrial. Gracias por su atención.